de elaborar la tabla de datos bivariados, también aprendimos a obtener lo que era la covarianza y también pues de eso derivó sacar la correlación. También trabajamos lo que fue el gráfico de dispersión de puntos. Y ustedes en su tarea, pues también aprendieron un poquito de cómo funciona la recta de mejor ajuste, que es una recta la cual la idea es que todos los puntos de la gráfica estén a la misma distancia de esa recta. Hasta ahí vimos la semana pasada. Entonces, esta semana vamos a estar trabajando lo que es la regresión. Coloquen como título regresión. Bueno, entonces, ¿de qué trata la regresión? La regresión sirve para lo siguiente. El día anterior, todo lo que vimos acerca de correlación, a mí me sirve para poder expresar los datos reales, ya sea en tablas y también en gráficos. Pero en ningún momento yo saco inferencias. Simplemente presento la información que yo tengo. En forma de tablas y de gráficos. Es decir, ahí no me inventé nada yo. Ahora bien, en la regresión la idea es distinta. En la regresión la idea es poder sacar pronósticos o poder sacar predicciones utilizando como herramienta la recta de regresión, que es esta recta que les acabo de dibujar. Esta recta que ustedes ven acá, si se dan cuenta, esta recta no me muestra datos reales. Lo que me muestra es el patrón que forman los datos reales. Entonces, si se dan cuenta, la vamos a cambiar de color. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, la recta lo que me muestra es qué patrón siguen mis puntitos, ¿sí? Mis puntitos pues tienen forma de línea recta, pero no es una línea recta exacta. ¿Sí pasan adelante? Bienvenidos. Bueno. Entonces, obviamente, si yo coloco mi mouse acá en esta intersección, esa intersección pues no tiene ningún puntito ahí, porque no hay ningún punto ahí que sea real. Los puntos, obviamente, los sacamos de las variables X y Y. Por lo tanto, esta recta nada más lo que me puede, en lo que me ayuda a mí es para demostrar que existe un patrón, ¿verdad? Con ese patrón yo puedo sacar predicciones, pero mis predicciones obviamente no van a ser, ¿qué les dije yo? Totalmente exactas, sino que van a ser una aproximación a la realidad. Van a ser valores aproximados de lo real. Entonces, la idea, pues, ustedes ya lo pudieron ver de forma gráfica con la línea recta, pero la idea es mostrar este patrón en forma algebraica. Para mostrarlo de forma algebraica, lo que vamos a hacer es utilizar, utilizar un tema que ustedes ya vieron en matemáticas, que se llama el tema de funciones. La idea va a ser representar esta línea recta como una función. A esa función se le llama la fórmula de regresión. La fórmula de regresión ustedes la van a encontrar en su formulario en el informe 1.3. En el apartado de regresión. Entonces, su fórmula de regresión va a ser esta fórmula que observan acá. Vamos a ver si le puedo hacer zoom. Donde me dice que los valores de Y van a ser igual a A más BX, donde A es el intercepto en Y y B es la pendiente. Esto se les va a hacer muy conocido porque ustedes lo vieron como la función lineal en matemáticas. Esta fórmula se ve grande, pero lo que pasa es de que hay dos fórmulas en la misma. Esta que es la función de regresión y esta que básicamente da los mismos valores, solo que acá trabaja con las medias. Entonces me dice que el valor de pronóstico Y va a ser igual a la media de Y más la pendiente por el producto del valor de X menos la media de X. Ya les voy a mostrar cómo podemos utilizar estas fórmulas para predecir valores. Por el momento vamos a comenzar elaborando la fórmula. ¿Cómo podemos elaborar nuestra fórmula? Para ello vamos a necesitar dos valores, el valor B y el valor A.
El valor B, como les decía, es la pendiente y el valor A es el intercepto. Comencemos sacando la pendiente. Para sacar la pendiente tenemos tres fórmulas. Esta fórmula grande que está acá, esta que está acá y esta que está acá. La grande es para trabajar con datos simples. Eso lo vemos la siguiente clase. La de en medio y la última, las dos sirven igual. Sirven para sacar la pendiente con tablas de datos agrupados. Entonces pueden utilizar cualquiera de las dos. Voy a comenzar sacando la pendiente. La pendiente entonces la voy a denotar con la letra B minúscula. Y la pendiente siempre va a ser igual a la covarianza dividido la varianza en X. La covarianza dividido la varianza en X. Entonces, para encontrar la pendiente, simplemente abren fórmula con el signo igual. Seleccionan la covarianza, que en este caso es 3.12. Y esto lo van a dividir dentro de la varianza en X, que la varianza en X es 3.17. Entonces, si se dan cuenta, para calcular esto, solo necesito los valores de la tabla básica que ya elaboramos la semana pasada. Entonces, ya habría encontrado la pendiente. La pendiente para este problema es de 0.98. Vean que la voy a sacar también de la otra forma. De la otra forma es la correlación multiplicado por la desviación estándar en Y partido la desviación estándar en X. Entonces seleccionamos la correlación que es R, 0.88. Y eso lo vamos a multiplicar por, abrimos paréntesis y dividimos la desviación estándar en Y dentro de la desviación estándar en X. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Eso me va a dar como resultado de nuevo la pendiente. Vean que no importa cuál de las dos fórmulas utilicen, me dan exactamente lo mismo. Entonces ustedes deciden con cuál fórmula trabajan, con esta o con esta. Vamos ahora con el intercepto en Y. ¿A qué me refiero con el intercepto? Perdón, ¿hay una duda de Dios? Sí. ¿No había ido al baño ya? Ok. Vamos ahora con el intercepto en Y. El intercepto en Y, ¿qué es lo que significa? Bueno, esta recta que yo tengo acá, la de mejor ajuste, esta la puedo extender yo, ¿verdad? Si yo extiendo mi recta, ustedes van a notar, ¿verdad? Que esta recta en cierto momento corta al eje Y en un punto. ¿Sí? Ese es el intercepto. El intercepto es la intersección entre la recta y el eje Y. A eso se le llama como el intercepto. En este caso, pues, mi intercepto lo vamos a sacar de la siguiente forma. Para el intercepto siempre va a ser la media en Y menos la pendiente por la media en X. Por lo que necesitamos la pendiente y necesitamos las medias. Saquemos el intercepto. Signo igual. Seleccionamos la media de Y, que en este caso sería 5.6. Y le restamos la pendiente, que es 0.98 por la media en X, que la media en X sería 5.6 también. Le damos Enter y a eso nos daría el intercepto. Vean que el intercepto está en 0.08, casi 0, que coincide con mi gráfica. Vean que mi gráfica corta al eje Y casi en 0. ¿Sí? Muy bien. Eso sería el intercepto y la pendiente, que la pendiente ustedes ya saben, ¿verdad? Es la razón de cambio en Y partido de la razón de cambio en X. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a encontrar B y con encontrar A. ¿No? Muy bien. Una vez yo ya tengo B y yo ya tengo A, yo ya puedo colocar mi fórmula de regresión. La fórmula de regresión, como les decía, se escribe Y es igual a A más BX. ¿Sí? Donde Y y X son las variables de estudio y A y B, A es el intercepto y B la pendiente. A y B pues son valores, esos ya los tengo. Ahora bien, la Y y la X, ¿para qué me va a servir? ¿O para qué me sirve todo esto que acabo de elaborar? Solo permítanme. ¿Liz? Julián, ¿me hace favor? Bueno.
Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, la fórmula es esta. ¿Para qué me sirve? Entonces vean, el ejemplo es el siguiente. Yo sé por los datos reales que cuando un alumno saca 3 en matemática, perdón, cuando saca 3 en física fundamental, saca 2 puntos en matemática. Es decir, en pocas palabras, si le va mal en física, le va mal en mate también. También por esto yo sé que si le va bien en física, por ejemplo, saca 10, le va bien en matemáticas, también saca 10, ¿sí? Eso es lo que yo puedo observar de la realidad, de los datos reales. Ahora lo que yo quiero hacer es predecir los valores. Entonces, por ejemplo, yo quiero predecir cuánto saca en matemática cuando en física saca 3 puntos, ¿sí? Es decir, cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? Yo quiero encontrar ese valor de Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sustituir los valores. En vez de colocar A, coloco el valor de A. En este caso sería 0.08. Más, en vez de colocar B, coloco el valor de la pendiente, que sería 0.99. Y en vez de colocar X, coloco el valor que yo estoy estudiando de X, que en este caso sería cuando en física saca 3 puntos. Sustituyo X por 3. La idea es que a la hora de colocar estos valores en la función, me quede como resultado el valor de Y, es decir, lo que sacaría en matemáticas, que tendría que ser igual o cercano al valor real, que es de 2. Entonces, por ejemplo, probémoslo a ver si funciona. Entonces, abro fórmula, selecciono el intercepto, más selecciono la pendiente y lo multiplico por 3. Si se dan cuenta, el valor pronosticado por la línea de regresión es que cuando en física saque 3 un alumno, en matemática va a tener la tendencia de sacar 3 en matemática, ¿sí? Si saca 3 en física, saca 3 en matemática. Vemos que no es totalmente real, ¿verdad? Porque en la realidad cuando sacan 3 en física, sacan 2 en matemática. Pero es bastante cercano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la recta de mejor ajuste lo que va a hacer es predecir valores cuando yo no los pueda sacar directamente de la tabla. Por ejemplo, yo puedo sacar valores que van desde 0 hasta 12 con facilidad. Solo veo la tabla y puedo hacerme una idea de qué valor va a sacar en matemáticas. Pero, por ejemplo, si yo ya les preguntara, bueno, y por ejemplo, cuando en física saque 45, ¿cuánto va a sacar en matemáticas? Entonces ya es más difícil porque la tabla se queda corta, solo llega hasta 12. Igual la tabla de valores reales. Entonces en esos casos es donde ya me sirve a mí sacar los valores utilizando la línea de regresión, ya cuando son valores muy grandes. Obviamente aquí con las notas pues son valores pequeños, pero imagínense en un laboratorio. Estoy trabajando con ¿qué les diría yo? 5,000 bacterias y mi pregunta sería, bueno, ¿qué va a pasar cuando hayan 5 billones de bacterias, verdad? Entonces, hacer la tabla o calcularlo gráficamente está muy complejo, son muchos números. Entonces, es más fácil utilizar una función para calcular los valores. ¿Sí? De ese modo es que nosotros utilizamos la línea de regresión para hacer pronósticos. No sé si tienen alguna duda cómo se utiliza la línea de regresión para hacer cálculos y pronósticos o predicción. Muy bien. Bueno, como les decía, estas predicciones no son exactas, porque la línea recta, si se dan cuenta, no siempre se va a ajustar perfectamente. Entonces, eso quiere decir que mi línea de regresión solo en cierto porcentaje va a poder hacer la predicción. Solo en cierto porcentaje va a poder explicar lo que está sucediendo en el estudio o en el sistema. Entonces, obviamente nosotros somos científicos. No puedo llegar y yo decir, bueno, esto lo explica en parte. No, ¿verdad? Exactamente qué tanto explica mi línea de regresión lo que está sucediendo en el sistema. Para ello vamos a necesitar dos valores. Vamos a necesitar sacar el valor de la parte que se puede explicar utilizando la línea de regresión y la parte que no podemos explicar con la línea de regresión. Para ello vamos a necesitar estos tres valores que están acá, que los tenemos en el formulario.
Para poder saber qué tanto explica mi línea de regresión, vamos a necesitar calcular el coeficiente de determinación R cuadrado, la parte explicada que va a ser el R cuadrado multiplicado por 100 y la parte no explicada que va a ser 100 menos lo que sí podemos explicar. Entonces estos tres valores me van a ayudar a mí a poder decir en qué porcentaje yo puedo explicar lo que sucede dentro de un sistema. Vamos a comenzar con el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación simplemente es a la correlación elevarla al cuadrado. Entonces, abro fórmula, selecciono la correlación, que en este caso es 0.88, y lo elevo al cuadrado. Entonces vean que mi coeficiente de determinación me quedó de 0.77. Por lo tanto, ¿cuál es la parte que se puede explicar utilizando la línea de regresión? Sería 100 por el coeficiente de determinación. Entonces yo puedo explicar utilizando la línea de regresión un 77% lo que sucede. ¿Sí? Y la parte que no podemos explicar es simplemente 100 menos lo anterior. Entonces el porcentaje que no puedo explicar es del 23%. La línea de regresión que yo tengo acá, la línea de color naranja, puede predecir en un 76% lo que va a suceder en el sistema y en un 23% no lo puede predecir, ¿verdad? Que es la parte que no se podría explicar. Para eso es que me sirven estas últimas tres líneas, para decir qué tanto puedo explicar yo con esta línea de regresión lo que sucede en cierto evento. Muy bien. Y vamos ya con lo último, con esto terminamos, que sería el residuo. ¿Qué es el residuo? El residuo simplemente es con el valor de la línea de regresión, restarle el valor real. Al valor real, restarle lo de la línea de regresión. En este caso, yo los estoy representando con estas líneas. Vean que es la distancia que me queda de cada uno de los puntitos hacia la línea de regresión. Esa distancia que estoy colocándoles ahí, a eso es a lo que se le conoce como el residuo. ¿Sí? Todas las distancias son el residuo. Entonces, ¿cómo sacamos el residuo? El residuo es igual a el valor real, por ejemplo, para este caso, el número 3. El valor real cuando física saca 3, en la realidad saca 2 en matemática. Menos el valor teórico. El valor teórico es que cuando en física saque 3, en matemática debería de sacar 3. Y le damos enter. Por lo tanto, el residuo es de menos 1.03. Es decir, la distancia que hay de aquí para acá es de una unidad. Y eso es el residuo que existe en mi línea de regresión para este caso. Y ahí estaríamos ya con la parte de regresión. Eso es lo que, de eso se trata regresión. Entonces me gustaría preguntarles, no sé si tienen alguna duda con el tema de correlación y con el tema de regresión. Ahora sí ya está completo. Muy bien. Lo trabajamos para datos agrupados en frecuencias. Me preguntaban en la clase, profesor, en los que están en el DeltaMath, todos son en datos simples, me decían, no son en frecuencias. Entonces, ¿qué hacemos con las frecuencias de las tablas? Bueno, si están en datos simples, eso quiere decir que la frecuencia para cada par de valores va a ser de 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros sustituimos todas las frecuencias por 1, esta tabla que yo tengo acá se convierte en una tabla de datos simples. Esa es una forma de resolverlo. Ahora la otra es la que les voy a mostrar la siguiente semana, la siguiente clase, perdón. Pero la siguiente semana, porque el jueves no tenemos clase. Que sería trabajar los datos simples con fórmulas, ¿verdad? Que también lo vamos a ver. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces... bien, acá hay dudas, permítanme. Podría mostrar la fórmula del residuo. Okay. Esta es la fórmula del residuo. El dato real menos el dato pronosticado.
Bueno, me gustaría hacerles un ejemplo de los de DeltaMath, porque en DeltaMath tenían dudas algunos de cómo resolverlos, ¿sí? Quiero ver, en Excel me quedó diferente. Porque no lo he logrado hacer y ya llevo 2 mal. Ok, permítame. Algunas se pueden hacer mentales. Solo termino acá con Michelle. Entonces, Michelle, ¿qué es lo que no le coincide? ¿El valor del residuo? Sí, solo voy a ver qué hice porque sí me caí frente. Ah, ya, es que ya. Gracias. Bueno. Sí. Denise, ¿podría ver cuál es la función que utilizó estos dos? Sí. ¿Acá o acá? Menos uno. ¿Dónde? ¿Acá o acá? ¿Acá? ¿Por qué es menos uno ahí? Porque estamos trabajando con una tabla de datos muestrales. Cuando es muestral, tiene que restarle 1 acá. Si es poblacional, simplemente lo deja así. Entonces, porque es muestral, le coloqué un -1. Solo, Denny, disculpen, no podría dejarnos ir a nos sirven la hoja de aprobación. 1 puede ir. 1. Dice Tanisha, el profesor de matemática, graficó a los estudiantes en su examen de números con contrahoras, ¿verdad? ¿Qué tanto se tardaba? Ellos le dijeron que estudiaron el par de coordenadas y lo dibujaron dibujaron la línea de mejor ajuste que es esta que está acá. ¿Cuál es el significado del valor X en la línea cuando lleva al 80? Cuando lleva al 80, ¿cuánto vale X acá? 4. 80, 3.5, ¿verdad? Va. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es el punteo y esto es las horas. Entonces dice que si él estudia 3.5 horas, obtiene como punteo 80 puntos. ¿Sí? Como se da cuenta, ¿lo puede ver abajo? No, ahí está. Como se da cuenta, la línea de regresión es ascendente, ¿verdad? Cuando los valores de X ascienden, los valores de Y también ascienden. ¿Sí? Es positivo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué respuesta tendríamos que seleccionar? Un estudiante saca una nota de 80 horas en su tarea. El número de horas que un estudiante debería de gastar estudiando en sus tareas debería de esperar un punteo de 80 puntos. Creo que tal vez sí lo traduzco. Cuando regresen sus compañeros. Bueno, si no lo voy a leer. Entonces la idea dice que ese punteo es la cantidad de horas que un estudiante debe dedicar en su tarea para esperar 80 puntos. La puntuación esperada en el examen de un estudiante si pasó 80 horas haciendo su tarea. La cantidad de horas que un estudiante dedicó realmente a la tarea antes de obtener una puntuación de 80. Y la última. Y el número de horas que un estudiante realmente desarrolló en su tarea para ganarse una nota de 80. Entonces, ¿cuál de las 4 cree usted que se aplica más al sistema? La que es falsa es esta. Ajá, esta no es, esta es falsa, la tercera es falsa. Entonces está entre estas 3. Obviamente, no sé si lo puede subir. Vea que el punto que está ahí en 80 no existe. ¿Sí? No existe porque no hay un puntito amarillo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahí es una predicción de lo que va a suceder, no es el valor real. No, porque aquí dice el número de horas que un estudiante realmente desarrolló, pero eso ahí no tenemos ni. El número de horas que debería de desarrollar un estudiante para esperar un punteo de 80. Es una expectativa, es una predicción, ¿verdad? Denis,
Así es. No me quería decir rápido, es que solo nos quedan 5 minutos. Yo le tengo que explicar, porque no vamos a trabajar sesiones. Bueno, ¿alguien más tiene dudas o preguntas? Bueno, Nicole. Vaya, vaya. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Pasen feliz tarde y los veo la otra semana. Adelanten su tarea, por favor, no se les vaya a olvidar. El miércoles. Miércoles.